¿Qué tal? Buenas noches. Napo, Víctor, Cham, Hola, buenas buenas noches, noches. Napo. Napoleón, ¿qué ¿Cómo tal? estás, Gusto de Napo? verte. ¿qué tal, Napo? ¿Cómo estás? Distinguidos amigos, ¿cómo están? Wendorf desde Arequipa, ¿Qué tal? seguro. No, Por estábamos, favor, ¿cuántos desde Arequipa? Tres. Tres de un Arequipa. saludo a la Virgen de Chapi. Se la Así vamos a es. pasar. Ya pasó la fiesta, pero igual le vamos a hacer llegar. Ajá, ya, muy bien. Ya están con la Hicieron, iglesia pero nueva, ¿no? Ya está con esa iglesia nueva que fuimos, de Chapi. la No basílica sé, ha habido un nueva. incendio en Chapi, Ah, sí. justo el día de la fiesta, pero ¿En la no sé qué basílica? partes haya afectado. ¿En la Ah, basílica? caramba. No, no fue en la basílica, fue el lado externo donde ponían las velas. Ya, Entonces ahí esa parte ha sido. se veía una humareda ahí nada más, pero Sí. no supe más. No, lo pasaron a la noticia, el video de dónde era. Bueno, también con tanta vela, A uno no sé qué le pasó y encendió no sé qué cosa y empezó la... Cuando hay tantas velas, tiene que haber varios extinguidores por ahí, pues. Eso ya es ¿no? previsión. Pero la Virgen no va a permitir que haya un incendio, pues. O sea, ella es la que Ah, apaga el incendio. No, ya. pero dice que estaba soplando, pero no podía. No, pues, pudo finalmente, pues, se apagó. Se... Sí, pues, al final lo dominaron. No duró mucho, ¿no? Poco No, nomás ha sido. no, lo peligroso ahí es que llevan cantidad de comida, pues, ¿no? Y cada uno pone su kiosco lo mejor que puede. El que mejor puede pone una tela encima. Ajá. Entonces, suponte que ahí hubiera sido, ahí se quemaba. Ah, mal. En el área del público ya es difícil. No, donde expenden comidas, ¿no? Porque hacen su kiosquito de tela nomás. Sí. Claro, claro. No, felizmente no fue por ahí, no fue. Y están esos mismos curas de, creo que era de hindú, ¿no? Son De la hindúes. India. De la India, ¿no? Son indios, Y es indio. Indio. hindúes. No, No, habla con él y dile, ¿usted es hindú? No, dice. Yo soy Eh, indio de la yo sierra. soy indio. Hindú es hindúes, la religión. Y el patronímico aquí tienes de lenguaje, pues a ver, corrígeme. Indio, pues. indios. Indios. Porque Índigos. hindúes son solo una secta. Son los que profesan la religión, pues. La religión hindú. Entonces nosotros tendremos que cambiarles el nombre a nuestros conciudadanos de las alturas. Pues Sí, no ves que Colón iba llamémosle a las nativos, Indias, nativos, mejor. Porque indios, es que Colón tiene la culpa, pues. sí, pues toda la culpa, échale toda la culpa. Él venía a las Indias y Ajá, no dijo que los habitantes eran indios. sí. Ahí comenzó la cosa. Grandes errores de la historia. Pero ¿cómo queda el vals de Alicia Maguiña? Ah, La luz se hizo sombra y nació el indio. sí. Que Prisionero. Alicia era limeña, pues no, no, no conocía la sierra de repente. No, conocía muy bien la tierra Muy bien conocía la sierra, por favor, Ya, Maguiño. y Yo por creo eso lo dijo. yo creo que Alicia Maguiña tiene alguna gotita de sangre arequipeña. Ah, vaya. Sí, 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 me parece, me parece. ¿No No era de es, no tiene sus raíces en Huánuco? no es Amariles. Habría que preguntarle al Choclo, ¿no? Si Sí, era Maguiña es pariente. por acá. Sí, habría que ver.
¿Cuánto? Pero ella ha pasado los últimos años de su vida recopilando canciones y temas andinos. Sí, Y como tenía una voz aguda, ella los interpretaba al mismo tono de, del original, digamos, ¿no? De lo que cantaban. claro, de Ayacucho, de Huancayo, Ayacucho, exacto, Huancayo, sí, sí, algunas mulizas muy bonitas tiene. Huancavelica. Así es, Alicia Maguire. Bueno, Yo conversé con ella en el Hotel Turistas de Huancayo. Estaba con el guitarrista famoso, Jaire, Carlos Jaire. Jaire, su Carlos esposa. Jaire. Ahí estaban porque iban a dar un concierto, una presentación. Pero ella no solo recopiló canciones, sino vestuario. También, Si sí. ustedes se dan cuenta, las cantantes folclóricas usan unas polleras muy especiales y cantan mulisas, cantan guaylas. Y ella decía, nada que ver. Así no es la vestimenta huancaína. No. claro, era más, Sí, sí, sí. era más modelaje de Lima. Yo logré conocer al cajonero de Chabuca Granda, a Pititi. Su madre, más borracho. Un día lo tuvimos que sacar, su madre, de una peña, qué horrible. Pero Dios mío, todo el mundo le invitaba a cerveza. Y como nosotros estábamos acompañando, también nos obligaban a su madre. En les caía. Hasta que le salió un tumor y bueno, se quedó ahí, pues. Hoy un día me invitó a su casa para una fiesta. Estaban los del Perú Negro, Dios mío. Me sacan a bailar, ya te imaginas. O sea, que no podía mover mucho el cuerpo porque ella, su madre, recuerdo esas épocas. Bueno, Carlos, creo que ya podemos comenzar. Puedes ya hacer la presentación. Ya hubo. Le das compartir de pantalla. Tú lo estás manejando, Víctor. Ya te comparto, te doy el... Ya. Por favor. No me has habilitado, dice. Convertir. No me Ya, han ya. habilitado. Ya, ahora sí. ¿Has mirado cómo ir arreglando? Ahora sí. ¿Puedes venir? Ya te compartí la pantalla. ¿Se ve? Sí. Sí, se ve. Naciones Unidas. ¿Puedes venir? Así es. Perdón, Carlos, ¿quién es? anula esa voz que se está filtrando. A ver quién es. Cuando hable, ahí se va a iluminar. Sí. El marco. Bueno, comenzamos entonces. Ya. No lo ubico. Ahora ubica. No ubico la voz. Bueno, buenas noches con todos los integrantes de esta comunidad virtual de Hades. Hoy día nos toca una excelente charla a cargo de Hugo Calderón. El título es La Agenda 2030, como ya lo tenemos ahí en la proyección. Gracias, Hugo Calderón, por brindarnos tus conocimientos sobre este tema. Adelante, Hugo. Muchas gracias, Salvador. Buenas noches, hermanos, amigos. Debo aclarar que no soy experto en el tema. Me veo en estas circunstancias como expositor debido a que un viernes cultural hablé de la urgencia y necesidad de estudiar con seriedad
las circunstancias actuales, como ya se ha hecho común decir, en el aquí y en el ahora de nuestro país. Y me referí como ejemplo al tema que nos implica. Sucede que es costumbre entre nosotros que quien propone algo, el auditorio lo sugiere como responsable. Así que aquí estoy asumiendo el reto. Repito, no soy experto, pero sí soy ciudadano. Y voy a hacer uso de mi poco sentido común, que ustedes lo tienen mejor desarrollado. Esta noche vamos a tratar el tema desde 4 momentos. El primer momento, presentación de la agenda tal cual lo tiene la Organización de las Naciones Unidas. Vamos a pasar a un segundo momento en el que vamos a ver el momento contextual de la situación en que se da esta agenda. Un tercer momento van a ser mis reflexiones en voz alta, y el cuarto será muy corto a manera de conclusión. En el 2015, la Organización de las Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030 sobre el desarrollo sostenible, como una oportunidad para que los países y sus sociedades emprendieran un nuevo camino para mejorar la vida de todas las personas sin dejar a nadie atrás. Son 17 objetivos y 169 metas que orientan, repito, orientan las aspiraciones de bienestar para el desarrollo de las personas y para el planeta hasta el año 2030. De aquí su nombre. La pretensión de los objetivos es concentrar la atención universal en 4 grandes líneas: poner fin a la pobreza, proteger el planeta, mejorar la vida, y esta última, escúchenla bien, mejorar las perspectivas de toda persona. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, de aquí las siglas ODS, y 169 metas, establecen, escuchemos bien la palabrita, establece que la erradicación de la pobreza debe ir de la mano de estrategias que fomenten el crecimiento económico y aborden una serie de necesidades sociales como la educación, la sanidad, la protección social y las perspectivas del empleo, al tiempo que se combate el cambio climático y se protege el medio ambiente. Precisemos qué entiende la ONU por desarrollo sostenible. La supervivencia de nuestras sociedades y de nuestro planeta común pasa por el cómo debemos vivir si queremos un futuro mejor, ocupándose de las necesidades presentes sin comprometer las oportunidades de las generaciones futuras para que puedan cumplir con sus demandas. Sin más introducción, veamos los 17 objetivos. En la pantalla están formulados en términos de la ONU. Yo leeré los títulos que la misma ONU les ha puesto, resaltando las ideas claves. Primero, fin de la pobreza.
Segundo, hambre cero. Tercero, salud y bienestar. Cuarto, educación de calidad. Quinto, igualdad de género. Sexto, agua limpia y saneamiento. Séptimo, energía asequible y no contaminante. Octavo, trabajo decente y crecimiento económico. Noveno, industria, innovación e infraestructura. Décimo, reducción de las desigualdades. Undécimo, ciudades y comunidades sostenibles. Décimo segundo, producción y consumo responsables. Décimo tercero, acción por el clima. Décimo cuarto, vida submarina. Décimo quinto, vida de ecosistemas terrestres. Décimo sexto, paz, justicia e instituciones sólidas. Y décimo séptimo, alianza para lograr los objetivos. La importancia y oportunidad, así como la pertinencia de estas aspiraciones de bienestar para desarrollar las personas y para el planeta, están fuera de toda discusión. Sabemos que los objetivos parten de lo general a lo específico, que tiene que ver con las metas u objetivos específicos. Juzgo que estas aspiraciones, llamadas posteriormente objetivos, tienen como tales una formulación genérica sin la especificación, que hasta donde yo sé, todo objetivo demanda. No obstante, debemos señalar que la misma ONU ha formulado en total 169 metas. Estas metas, distribuidas en los distintos objetivos, como podemos apreciar en el cuadro numéricamente, disculpen la pequeñez de los caracteres, pero es importante tener una visión conjunta, están distribuidas de manera que la peculiaridad de una meta, para mi manera de ver, es la comunicación explícita y detallada del sujeto actuante, descripciones del producto que se quiere conseguir, en qué circunstancias y a qué niveles. Estos deben describir la gradualidad, la secuencialidad y la progresividad del logro que, a la inversa de lo analizado, nos va llevando grado por grado al establecimiento de tiempos por nivel de logro, de modo que facilite la evaluación del proceso para el establecimiento de reajustes. Esto implica la formulación de indicadores que señalan si el proceso se encamina a los resultados esperados. Para ello es necesario establecer estrategias que brotan del análisis de los recursos, de las fortalezas, de las limitaciones y de las situaciones adversas, de modo que se puedan utilizar para los resultados esperados con los recursos adecuados. Como podemos observar, en el caso que nos ocupa, muchos indicadores son reiteración del objetivo o el diagnóstico que les dio origen. En el caso de América, la organización creada por la OEA para cumplir, repito esta palabra, cumplir con la Agenda 2030,
ha formulado 244 indicadores. Dispénsenme si no se los muestro uno por uno, pues sería más largo que el proceso anterior de las metas. Tuve entre mis manos un documento de la OEA en el que se hacía una evaluación sobre las metas logradas hasta el 2023. En él se afirmaba que había considerable retraso, pues la distancia de 7 años solo se había logrado un porcentaje muy bajo sobre lo propuesto, pues el 2030 ya está a la vuelta de la esquina. Hasta aquí he presentado la realidad de los hechos tal como está planteado objetivamente por la ONU, a fin de no contaminar la propuesta, criterio elemental de quienes buscamos la verdad. Eso sí, me he permitido hacer algunas observaciones técnicas respecto a la formulación tanto de los objetivos como de las metas, a mi criterio, pero nada más. Segundo momento, contexto, situación cultural de la gran sociedad. Una descripción. Antes de analizar la propuesta es necesario conocer la situación actual de nuestra sociedad. Para ello, desarrollaremos 4 ítems. El primero, del intelectual colectivo a la deconstrucción. El segundo, la deconstrucción de la historia. El tercero, la revolución molecular. Y el cuarto, consecuencias. Los más asiduos asistentes a nuestros viernes culturales recordarán que de alguna manera me he referido a estas situaciones en las conversaciones que tuvimos previas a las elecciones generales del 2020. Del intelectual colectivo a la deconstrucción. Me refiero a Antonio Gramsci, periodista marxista italiano, cofundador del Partido Comunista Italiano. Lo traigo a colación porque es el artífice de lo que sucede en nuestro mundo. Desde los años 60-70 en Europa, Gramsci representa la partida esencial en la renovación del marxismo, sustantivamente como el sustento ideológico del eurocomunismo, que construyeron los partidos comunistas italiano, francés y español, una impronta postmoderna desvinculándolo del marxismo estructuralista. Son importantes las 5 palabras que he resaltado en rojo y no a la inversa. El punto de partida de Gramsci es la temprana comprensión que la estrategia revolucionaria de los primeros decenios del siglo en Occidente había fracasado, que el fascismo era un régimen efectivo de masas y que había que comenzar de nuevo, pero en otro lugar, para diseñar la estrategia revolucionaria frente a un capitalismo occidental donde se había configurado un Estado y una sociedad civil completamente nueva. El pensamiento de Antonio Gramsci proporciona una visión neomarxista, destacando la vertiente, entre comillas, humanista, desde una mirada teleológica, las características y fundamentación teórica de la revolución cultural como guía que jala el proceso revolucionario. Y no a la inversa, significa que hay que tomar la superestructura para apoderarse de la estructura.
A la luz de estas consideraciones, entendemos muchos de los dichos de este pensador italiano. Del mismo modo, entenderemos los sucesos acontecidos en el aspecto cultural del mundo y de nuestro Perú, a los que no se les ha dado la importancia, pero iban en esta línea progresiva y envolvente, que hoy nos sorprende. La deconstrucción de la historia. Jacques Derrida, filósofo, desarrolló un análisis semiótico conocido como deconstrucción. La deconstrucción no es una doctrina, ni una filosofía, ni un método. Solo es, según Derrida, una estrategia para la descomposición de la metafísica occidental. Entiéndase, la filosofía, la visión humanista, la cultura, los valores, los principios, etc. Una de las claves del análisis es el giro lingüístico. Este giro lingüístico que entre los historiadores generó una inevitable tensión desestabilizadora que ha cernido sobre la disciplina consecuencias. Hoy parece apuntar un nuevo enfoque, el descubrimiento de una presencia del pasado ajena a la historiografía. Y como el texto está construido con palabras, el que controla las palabras controla la historia, planteaba Gramsci. Por lo tanto, reconstruyamos la historia. Lo más peligroso es y fue que lo hacen sin analizar o con análisis incorrecto sobre la base de sus discursos, de sus narrativas proselitistas y pasionales, sin sustento científico, filosófico, metafísico. Todas las batallas culturales emprendidas por los neomarxistas han calado en nuestro momento cultural, reitero, sin darnos cuenta. Más aún, algunos de nosotros han favorecido la generación de esta cosa. Ahora se habla con relevancia de la posverdad, entendida esta como el resultado de revisar los hechos históricos, con los criterios que he señalado. Se llega a hacer creer que mucho de lo que se conoce como la historia no son más que narrativas de los poderosos de aquella época. Les voy a comentar un hecho que me sucedió en la universidad. En la universidad donde yo trabajaba, río de por medio, está el monumento a Bolognesi. Y el 7 de junio, marchas, himnos, música, llegaban a interferir un poco el trabajo en el aula. Para suavizar mientras cerrábamos las ventanas, les dije, es que hoy día estamos celebrando a aquel peruano que dijo, pelearé hasta quemar el último cartucho. Y un alumno comenta, eso no es cierto. A manera de broma y para enfriar la intervención le dije, ¿usted estuvo allí? Le pregunté, ¿usted conoce Miraflores? Sí. ¿Sabe usted que hay una calle Roque Sáenz Peña? Sí, yo vivo ahí. ¿Y usted sabe quién fue Roque Sáenz Peña? No. Le cuento. Roque Sáenz Peña fue un expresidente argentino
que vino a Perú para combatir con el ejército peruano. Y vino a Arequipa y fue con Bolognesi a las batallas del sur. Y él estuvo con Bolognesi el día de la respuesta y combatió en el Morro de Arica. Sobrevivió, y él es autor de esta narración y de las palabras que yo les he repetido. Él fue un testigo presencial. La devaluación del pasado, el influjo de la tecnología y sus comodidades ha facilitado la propagación de modelos de pensamiento que muchas veces no tienen que ver con lo que es la realidad. Nadie se pregunta cómo se puede revisar lo que ellos dicen que ya no existe. Y allí, en lo que ya no existe, encuentran datos relevantes. Eso sí les conviene decir que existe. El gran relativismo, fruto de la deconstrucción. Se ha trabajado la psique de las personas y se va generando pensamiento colectivo. La revolución molecular. Félix Guattari, consecuente con la línea de Gramsci y siguiendo a Jacques Derrida, considera que la mejor aplicación de la deconstrucción es la revolución molecular disipada. No hay tiempo para la espera o para el temor. Hay que buscar nuevas armas. Esta frase es de Deleuze y que resume a la perfección el proyecto de la revolución molecular, quizá el libro más ambicioso de su amigo, el pensador Félix Guattari. Y así hay que buscar nuevas armas. Aquí hay un auténtico arsenal. Habla del libro. No es un libro fundamental de teoría política contemporánea, sino también de las prácticas emancipadoras presentes y futuras. Para los marxistas, revolución es la puesta en marcha de la transformación y autoemancipación en la cual los individuos, el subrayo es mío, libremente asociados, toman en sus manos la producción de sus vidas. La revolución no solo puede darse en plural. Incontables revoluciones moleculares, incontables prácticas, más que teoría, una nueva forma de hacer política que se convierte en revolucionaria desde el momento en que vincula toda transformación social a una transformación de las necesidades no resueltas. Así, la lucha contra el capitalismo contemporáneo no reside de forma exclusiva en la oposición a la servidumbre material y a la represión visible, sino que implica también la creación de una multitud de líneas de fuga y de auténticos sistemas de vida alternativa. Para ello, dicen, necesitamos máquinas deseantes y máquinas de guerra social que no permitan flanquear el proceso de destrucción y reconstrucción. Proceso de destrucción y reconstrucción de los actuales sistemas sociales. Necesitamos nuevas armas
como la que nos ofrece este libro tan monumental como demoledor, dice el presentador. Veamos cómo los reclamos de las necesidades no atendidas son promovidas y otras capitalizadas por los neomarxistas para que en el momento adecuado reviente la exclusión social. Luego de estas consideraciones, podemos entender que la revolución molecular disipada está plasmada en el ejemplo histórico que tenemos en el estallido social de Chile entre octubre del 2019 y marzo del 2020. Preguntémonos, contemplando la situación chilena, ¿qué tenía que ver los pasajes de los escolares con una nueva constituyente? Preguntémonos, ¿qué tenía que ver la violación y el estupro con una nueva constituyente? Sin embargo, el estallido finalizó con la convocatoria a una constituyente de acuerdo a las condiciones planteadas por los estudiantes, por las víctimas violadas, por los que no aparecieron en los reclamos, tal como dice Gramsci. La autoridad del Partido Comunista o del partido que lidere el proceso será omnipresente e invisible, como un decreto divino. La mayoría obedecerá sin saber qué obedece. ¿No les recuerda Merino no me representa? ¿No les recuerda las tomas de Lima? Consecuencias. Los marxistas están presentes en la sociedad civil de manera no instrumental, luchando para cambiar el pensamiento de la gente, pretendiendo adaptarlo a su narrativa. Manipulación de la población, como resalta Gramsci. Su meta, conseguir la representatividad de la humanidad para lograr su hegemonía, olvidándose que cada estado es una dictadura. Esta última es una sentencia de Gramsci. Con esta perspectiva, lleva su análisis al extremo para presentar a la sociedad actual como víctima de la doble explotación del hombre por el hombre y de la naturaleza por el hombre, destrucción de la naturaleza conducida a condiciones de explotación, expoliación, depredación, alienación a construir su propia destrucción, aprovechando la problemática que nos aqueja. De esta manera, nos introduce en el caos, en la sociedad, rompiéndola, desestructurándola, para sumirla en la anomia y presentarse como los emancipadores. ¿Cómo está nuestro país? Ocultan sus verdaderos objetivos: poder, control político del país y control de la sociedad. Nuevamente Gramsci nos dice: una vez sensibilizada la sociedad y, voy a decirlo despacio, manipuladas las mayorías desorientadas, imponemos los criterios desde el Estado. El contexto cultural mundial
en el que aparece la Agenda 2030 posee estas características. Categorías nuevas que consisten en la renovación del léxico de la política y del peso que se le otorga a las ideas, a la moral, a la cultura, a la supremacía de la política, a la subjetividad por sobre el determinismo del economicismo, las visiones religiosas y dogmáticas, el populismo, el extremismo, la estrategia de maniobra como mecanismo para alcanzar el poder. Esta originalidad de su pensamiento y las novedades teóricas que implica su elaboración es, sin duda, el elemento más importante del por qué Gramsci ha mantenido su presencia en el debate político entre dos siglos. Palabras de Antonio Leal. Tercer momento, mis reflexiones en voz alta. Aquí vamos a desarrollar tres ítems: el uso del lenguaje, el uso del poder y la orientación de la agenda. Tres ideas. Primero, legitimidad. A manera de ejemplo del uso del lenguaje posverdad, tenemos el término legitimidad. En nuestro país hemos escuchado que la presidenta del Ejecutivo carece de legitimidad por tener un dígito de la aprobación popular. El Congreso, lo propio, por tener también un dígito de la aprobación popular. Recordemos las palabras de Gramsci. La conquista del poder cultural es previa a la del poder político, y esto se logra mediante la acción concertada de los intelectuales llamados orgánicos, infiltrados en todos los medios de comunicación, en todos los medios de expresión y en los medios universitarios. Recordemos, la realidad está definida con palabras, por lo tanto, el que controla las palabras, controla la realidad. Sigue Gramsci. Puesto que debemos construir el país, construyamos directorios, enciclopedias y diccionarios. En la devaluación del pasado, dice Gramsci, hay implícita una justificación para la nulidad del presente. Sigue diciendo Gramsci. Para poder llegar a ser clase dirigente, deberemos realizar ciertos actos que nos permita obtener el control de la sociedad. Y para llegar a obtener el control político de un país, debemos antes haber obtenido el control de los medios de comunicación. Poseerlos es indispensable, escuchen bien, para poder manipular a la población. Una encuesta que no ha sido publicada por las razones que les voy a explicar. Una pregunta decía: ¿conoce usted el nombre del presidente del Congreso? Un 70% no lo sabía. Y el 30% restante se distribuyó entre los nombres de Boluarte, Otárola, Soto, Gutiérrez. Les pregunto, ¿estos son los ciudadanos que legitiman a los gobernantes?
Sigamos preguntándonos. ¿Son las encuestas instrumentos de legitimación? ¿Quién va a enseñar a los votantes que su voto sí es un instrumento de legitimación y no lo es el grito, la piedra, el cartel en las manifestaciones callejeras? Segunda idea. Democracia deliberativa. La deliberación pública obliga a tomar en consideración los intereses ajenos. La mayoría no puede simplemente ignorar las visiones de las minorías argumentando que son intereses minoritarios. Quiere decir que a la hora de tomar una decisión política, se tendrá como objetivo buscar el consenso, no el acomodo, el consenso entre todas las partes para definir la mejor opción. En vez de someter el tema a votación, lo cual permite la posibilidad de que los medios de comunicación hoy llaman tiranía del voto o tiranía de la mayoría. En una posición angelista, se presume que los participantes han tenido un adecuado proceso de información acerca del problema para que todos, adecuadamente informados sobre el tema, deliberen y solucionen con asertividad. Pero aquí entre nosotros, quienes han participado de decisiones sindicales o decisiones de pueblos jóvenes, hoy llamados asentamientos humanos, saben que se cumple al pie de la letra lo dicho por Gramsci. Para poder obtener el control político de un país, debemos antes haber obtenido el control de los medios de comunicación. Poseerlos es indispensable para manipular a la población. Y otra mucho peor, también de Gramsci. La autoridad del Partido Comunista o del partido que lidere el proceso será omnipresente e invisible como un decreto divino. La mayoría obedecerá sin saber qué obedece. Tercera idea. La sociedad civil. El surgimiento de la sociedad civil deviene de procesos estructurales, de la transición de estados autoritarios hacia democracias formalmente liberales, de la pérdida de poder y soberanía de los estados, pérdida de legitimidad, ante la globalización y la influencia de organismos supranacionales. ¿Le suenan estas palabritas? La constitución de actores colectivos como una estrategia de sobrevivencia, autogestión de bienes y movilizaciones de protesta contra las consecuencias funestas de la crisis económica, la exclusión social y la exclusión política, la destrucción de los pactos corporativos de clase y como consecuencia la búsqueda de autonomía de dichos actores frente al Estado. Alguien define la sociedad civil como el instrumento de oposición al gobierno. Así, la sociedad civil entra en escena como la expresión de una pluralidad de actores colectivos y sociales que democratizan e interpelan al Estado, al mismo tiempo que con su participación aceleran procesos de diferenciación entre el Estado, el sistema político y la misma sociedad. Sociedad civil y sociedad política, Habermas.
Para Gramsci, la sociedad civil implica pluralismo. Y entonces, en la sociedad civil se va a dar la lucha hegemónica y la lucha contrahegemónica. Hay intereses antagónicos y en disputa por controlar la producción y la orientación cultural. Jorge Alonso, La sociedad civil en óptica gramsciana. Recordemos un poco lo que sucede o lo que ha sucedido o lo que está sucediendo en nuestro país. Escucharon hablar de la Confederación Nacional de Ronderos, cuyo representante radicaba en Lima y tenía una imprenta en Azamba. Escucharon hablar de la señora Coordinadora Nacional de Mujeres Originarias, cuya secretaria nacional no era conocida ni en su tierra. Y a la cuñadija le encontraron 16 sellos de instituciones. Solo hablaron de 3, 2 de una municipalidad y el otro de un asentamiento humano, y los otros 13. En esta lucha se busca hegemonía, mientras el Estado y sus obligaciones quedan congelados. Por si acaso no estoy describiendo la situación del país. Declinación de principios. Del derecho a la salud al derecho al aborto. La Declaración de los Derechos Humanos habla de individuos. La pregunta es, ¿se tratará de seres humanos? O como refería una diputada argentina, ¿de un ente biológico? Si estamos hablando de derechos humanos, ¿quiénes serán los individuos? Nadie puede negar que la dignidad de la mujer ha sido y es un problema no resuelto en toda la faz de la tierra. Pese a que la ONU formula la Declaración de los Derechos Humanos, en la descripción de algunos de ellos se refiere al hombre. Hubiera sido mejor que se modificara y se refiriese al ser humano. Ello habría ocasionado mucho antes de la década de los 60 y se hubiera trabajado por incluir en estos derechos a la mujer. Es por eso que casi a los 30 años, a mi parecer demasiado tarde, se aborda el problema de la mujer, pero se juega con el lenguaje. Igualdad, desarrollo y paz. Cualquier humano tiene injerencia en la igualdad, en el desarrollo y en la paz. En el decenio de las Naciones Unidas, 1975-1986, se crea la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. Comisión. Y las organizaciones no gubernamentales, repito, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer y las organizaciones no gubernamentales prepara la plataforma de acción
adoptada en Beijing en 1995, aprobada, adoptada, sellada y documentada. Le sugiero que le den 2 lecturas. La primera para ver de qué se trata, que les aseguro les parecerá lo adecuado. Y la segunda, para que hagan una lectura reflexiva para encontrar los intereses ocultos. En torno al trabajo de Beijing se crea el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. ¿Y qué es este comité? Es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Escúchenme con atención lo que voy a decir. El relator especial reitera la importancia de un enfoque político del derecho a la salud, especialmente en relación con la salud sexual y reproductiva y en la reducción de la pobreza. Al señalar que la salud sexual y reproductiva son elementos integrantes del derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Escuchen. Son muchos los obstáculos que se interponen entre las personas y su disfrute de la salud sexual y reproductiva. Estos obstáculos están interrelacionados y arraigados y operan en diferentes niveles, tales como en la atención clínica, en el nivel de los sistemas de salud y en los determinantes subyacentes de la salud. Además de los factores biológicos, las condiciones sociales y económicas y de otro tipo, que influyen en la salud sexual y reproductiva de la mujer. Como pueden ver, nos están trazando el camino. Podemos observar que el camino está siendo señalado para que nadie se pierda. Ha examinado el impacto de las restricciones penales y otras restricciones penales sobre el aborto. ¿Quién? El relator especial sobre el derecho de todas las personas a la salud física y mental. La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer consolidó el consenso y los compromisos alcanzados mediante la labor de la Comisión. Vale decir, nos clavaron las banderas. En términos taurinos diremos, viene el trabajo con el engaño. Los derechos de la mujer son derechos humanos. Esta afirmación me ha llevado a recordar al padre Fanelo y sus clases de lógica, el silogismo, ¿se acuerdan? Términos esto triples, mayor, mediusque, minor. Y también los modos del silogismo.
Bárbara, Chelar, Endari, Ferio, César, ¿se acuerdan? Esta afirmación es una falacia de estructura. Ahora nos quitaron el engaño y nos encontramos frente al estoque. Seguimos con los términos taurinos. El acceso al aborto seguro y legal es una cuestión de derechos humanos. ¿Quién lo dice? El Comité de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité contra la Tortura, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño. Organismos de tercer orden. Una opinión muy personal, pero tómenlo como un llamado de atención o como un momento de reflexión. Cuando usamos el lenguaje de inclusión, hermanos, hermanas, amigos, amigas, etcétera, estamos implicados en este engaño. El uso del poder. Los órganos de gobierno de la Organización de las Naciones Unidas son la Asamblea General. Es el órgano representante normativo y deliberativo de la ONU. Y el único que cuenta con representación universal, al estar representados los 193 Estados miembros. El Consejo de Seguridad, el Consejo Económico Social, Consejo de Administración Fiduciaria, la Corte Internacional de Justicia, la Secretaría General, encabezada por el Secretario General, que es el oficial administrativo, que encarna y representa los ideales de las Naciones Unidas y portavoz de los intereses de los pueblos, en particular de los pobres y vulnerables. Votación. Artículo 18, inciso 1. Cada miembro de la Asamblea General tendrá un voto. Con gran sorpresa les debo comunicar que este artículo no se cumple. Estoy hablando de la Asamblea General, no de la Asamblea Permanente del Consejo de Seguridad. En las guías de investigación, documentación de la ONU, Biblioteca de la ONU, he encontrado el siguiente informe. El artículo 18 de la Carta de las Naciones Unidas y los artículos 82 al 95 del reglamento se refieren a la votación de los Estados miembros en la Asamblea General. Un análisis sobre la votación de la Asamblea General puede encontrar en el repertorio de la práctica seguida por los órganos de las Naciones Unidas
mediante una consulta en la sección relativa al artículo 18, lo siguiente. La mayoría de las resoluciones de la Asamblea General son adoptadas sin votación. Las organizaciones no gubernamentales, conocidas como ONG, desempeñan en la Organización de las Naciones Unidas un papel fundamental en el desarrollo integral de distintas poblaciones en diversos países, sean personas menores de edad, adultas, mayores, migración y atención a refugiados, población en conflictos armados, entre otros. También contribuyen a la implementación de los objetivos de desarrollo sostenido, tanto a nivel local como a nivel nacional e internacional. Las ONG desempeñan un papel esencial en la implementación de los objetivos de desarrollo sostenido, Agenda 2030, ya sea a través de la sensibilización, promoción, la implementación de proyectos concretos, el monitoreo del progreso, la influencia en políticas o la creación de alianzas. Su participación activa y comprometida es fundamental para lograr un desarrollo sostenible y alcanzar los objetivos establecidos por la comunidad internacional. Son las ONGs las que organizan, ordenan, supervisan los acuerdos, entre comillas, de las asambleas generales e imponen a los estados el qué, el cómo y el cuándo deben ejecutar lo que ellas mismas han dispuesto. Ahora entenderemos el por qué las metas de los ODS no estaban formuladas. Son las ONGs las que se encargarán de darle forma. Por eso ahora encontrarán ya no Beijing, sino Plataforma de Beijing +5. El ejemplo lo tenemos a la vista. El artículo 2, inciso 7, ya lo he leído, pero lo repito. Ninguna disposición de esta carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados, ni obligará a los miembros a someter dichos asuntos a procedimientos con arreglo conforme a la presente carta. Si me siguen con la lectura del slide. Declaraciones, 23 de septiembre del 2021, documento. Todas las mujeres y adolescentes tienen derecho a acceder a los servicios de anticoncepción y planificación familiar, a la información y a la educación. 23 de septiembre del 2020. Los estados deben garantizar el acceso a los anticonceptivos, incluso durante la pandemia COVID-19. 27 de septiembre de 2019. Todos los estados deben garantizar el acceso al aborto seguro
y legal, como una cuestión de derechos humanos, dicen los expertos de la ONU. 28 de septiembre de 2018. Los estados deben despenalizar el aborto. Gramsci. La realidad está definida con palabras. Por lo tanto, el que controla las palabras, controla la realidad. Otro ejemplo que nos debe hacer sufrir a los que somos educadores. Aquí tenemos una propuesta de la UNESCO, elaborada por educadores, formulada el 2007 en Buenos Aires, Argentina. Documento de discusión sobre políticas educativas en el marco de la segunda reunión intergubernamental del Proyecto Regional de Educación para América Latina y el Caribe. Entendemos que una educación de calidad es aquella que forma mejores seres humanos, ciudadanos con valores éticos, respetuosos del público, de lo público, que ejercen los derechos humanos, cumplen con sus deberes y viven en paz. Una educación que genera oportunidades legítimas de progreso y prosperidad para ellos y para el país. Esta es la propuesta de la UNESCO. Pero las ONGs ya tenían lo suyo de acuerdo a sus intereses, como ya hemos visto. Género. ¿Qué entiende la ONU por género? O mejor, ¿qué entienden las ONGs por género? Aquí tenemos su definición. He incluido la referencia al documento del que he extraído. Pero esta sí la podemos leer detenidamente. Se refiere a las identidades, roles y atributos construidos socialmente y que una sociedad considera esperados, apropiados y aceptables para alguien según su sexo y los conceptos sociales, culturales, atribuidas a las diferencias biológicas basadas en el sexo. En resumen, el género es el conjunto de comportamientos, actividades y formas de expresión que la sociedad espera de las personas en función de su sexo. Estas expectativas varían según las sociedades, según las comunidades y según los grupos. Así como a lo largo del tiempo y a menudo dan lugar a desigualdades, favoreciendo a los hombres y perjudicando a las mujeres y a otros géneros. No sé si se dan cuenta de la contradicción. Género, conductas, etcétera, 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 según su sexo. Y los sexos en los seres humanos son hombres y mujeres. No hay más. Lo que afecta negativamente a todos los miembros de la sociedad. Ahí tienen la referencia del documento.
Igualdad de género. ¿Por qué es importante? Es el título de un folleto de la ONU, en cuyo final pone como ejemplo lo acontecido en México, que como con este cuadro se ha explicado a los niños lo que es el género. Pregunto, ¿entenderán los niños mexicanos la relación de este cuadro con las siglas LGBTQI más? Es que se no carga tan rápido. La visión del Perú al 2050, el Perú y la Agenda 2030. El Foro del Acuerdo Nacional aprobó el 29 de abril del 2019 por consenso la visión del Perú al 2050. Esta visión fue el resultado de un amplio proceso de consultas a nivel nacional y consulta técnica a expertos, que describe la situación futura de bienestar que quiere alcanzar el país al 2050, por lo que ha buscado representar las aspiraciones de todas las personas peruanas. Sabemos que las políticas de Estado deben ir más allá de los... Perdón. Sigamos. Visión del Perú al 2050 se basa en 5 ejes estratégicos que son: la persona, las personas alcanzan su potencial en igualdad de oportunidades y sin discriminación para gozar de una vida plena. ¿En qué quedó? Carlos, escucho Estoy hablar. tratando de acallarlo, pero no puedo. Lo bonito. No lo votó. No, porque yo pensé que era de verdad que yo pensé. Eso es que más. Pues, Segundo, gestión sostenible de la naturaleza y medidas frente al cambio climático. Tercero, desarrollo sostenible con empleo digno y en armonía con la naturaleza. Cuarto, sociedad democrática, pacífica, respetuosa de los derechos humanos y libre del temor y de la violencia. Quinto, Estado moderno, eficiente, transparente y descentralizado que garantiza una sociedad justa e inclusiva, sin corrupción y sin dejar a nadie atrás. Una vez más repito, la Carta de las Naciones Unidas, artículo 2, inciso 7, queda claro que la organización no puede inmiscuirse en la política interna de los países miembros. Pero el 2021, Perú y la ONU celebran un acuerdo mediante el cual Perú se somete a los dictámenes de la Agenda 2030. La ONU establece que los 17 objetivos sean incluidos en 4 de los 5 ejes de la visión Perú 2050. En consecuencia, los fondos de cooperación de la ONU, los de la cooperación internacional y los fondos que aporten los entes ejecutores coaccionan al Perú
porque la única condición para que se le otorgue dinero al país es para destinarlo al cumplimiento de los objetivos y metas de la Agenda 2030. Recordemos que en la gran mayoría de los objetivos y de las metas incluyen como tema transversal la salud sexual y reproductiva, con las consecuencias que hemos leído. Y hemos descubierto todo lo escondido que hay en estas palabras. Objetivo 5. Igualdad de género con la meta 5.6. Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos según lo acordado de conformidad con sus conferencias de examen, no con la Asamblea General. Este objetivo consume el 5.40% de los fondos que solamente la ONU da a Perú, no las otras instituciones que... Los fondos que otorga la ONU al Perú son 211,5 millones de dólares. La cooperación internacional, 280 millones. El 20% va para este mismo objetivo. Las ONGs aportan, del 100% del aporte de las ONGs, el 30% está orientado a este objetivo. Pero sigamos con los aportes de la ONU. El 3.43% está designado para la educación de calidad. Un poquito más de la mitad de lo que es para la salud sexual y reproductiva. De estos fondos de la ONU, el 1.41% es para el objetivo de agua limpia, es decir, la quinta parte de lo que está para la salud sexual y reproductiva, con lo que ya sabemos decir. Y para la industria, innovación e infraestructura, el 0.7 de los fondos de la ONU. En la letra chiquita, no sé si podrán leer. Las Naciones Unidas trabajan de la mano con los estados y la sociedad civil, léase ONGs. A manera de conclusión, primero, los hechos nos demuestran que la ONU y sus entes ejecutores han interpretado subjetivamente las declaraciones formales de la organización para someter a los Estados miembros a los dictámenes unilaterales de las comisiones integradas estas por instituciones representativas, comillas subrayado y en rojo, representativas de la sociedad civil. Segundo, la invención de nuevos derechos proclamados como humanos en el seno de estas comisiones destruyen la patria potestad de los padres sobre los hijos, quitándoles la autoridad y el derecho a la formación y educación de sus hijos. En otras palabras, destruyendo la familia. Tercero,
pongo en atención a todos los preocupados por el sentido de pertenencia nacional. Porque al igual que otros conceptos señalados, se ha empezado a desterrar el término de Estados miembros por el de comunidades. Si agrupáramos a las ONGs en filantrópicas, ideológicas y lucrativas, que interactúan entre ellas en apoyo a la ONU, se da este tipo de intersección de los círculos que estamos viendo en el gráfico. Como Gramsci dice, hay que buscar la hegemonía y el poder. Pregunto, ¿dónde creen que se concentrará el poder? ¿En qué parte de la intersección se concentrará la hegemonía? ¿Qué consecuencias tendrán? La Agenda 2030 es esta. Si no reaccionamos, ese es el mundo. Ese es el Perú que dejaremos a nuestros nietos. Muchas gracias por su atención. Disculpen que los he cansado tanto tiempo. Hugo, gracias. Ha sido una exposición muy clara y explicativa. Invito a ver quién tiene alguna pregunta o comentario sobre lo que han escuchado y podamos darle la palabra. Una pregunta, Hugo. Como Estado peruano, ¿podemos alejarnos de la ONU o alejarnos de esa agenda? A ver. Me has hecho acordar de una conferencia que tuvimos. No sale. De una conferencia que tuvimos en Chosica y que nos la dictó don Víctor Andrés Belaúnde. Estuvo con nosotros unos días y nos habló de la batalla que tuvo que librar en San Francisco cuando se discutía precisamente la Carta de la ONU en el rubro Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad está integrado por 15 miembros, 5 permanentes y rotativos. Los 5 permanentes son Estados Unidos, era la Unión Soviética, actualmente Rusia, Francia, Inglaterra y China. En otras palabras, los ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Y él se libró con el representante de Rusia una polémica verbal, ambos grandes piezas literarias u oratorias, porque Víctor Andrés Belaúnde decía que si estas 5 naciones eran permanentes y tenían derecho a veto, no habría paz mundial. Y desgraciadamente tuvo razón. En los 77 años que tiene, más. La Organización de los Estados, 77 años que tiene la Organización de Estados de las Naciones Unidas, no ha habido un solo año de paz.
estamos viendo que los Estados miembros no tienen la obligación de someterse a los dictámenes imperantes de la Organización de las Naciones Unidas, la Asamblea General. Pero los entes que trabajan en torno o de segundo orden, que como hemos visto, ordenan, disponen, obligan, controlan, coaccionan con la cooperación. La última parte de mi exposición les he manifestado cómo se trabaja los ingresos por cooperación que entran al Perú y con qué obligación de trabajar por el tema transversal de los objetivos, que es la salud sexual y reproductiva, cuyo culmen, lo que dije, como nos han puesto la estocada, es que el aborto debe ser legal. Entonces, si nos retiramos de la ONU, seremos una isla y los parias del mundo. Lo que podríamos hacer es lo que hace Estados Unidos. Nunca firma los grandes convenios. Y seguir perteneciendo a la ONU. Porque ya ven, nadie está obligado a someterse. Sin embargo, la Corte Interamericana de Desarrollo nos ha obligado a pagar a los que nos han atacado durante muchos años con el terrorismo. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos obliga a que los policías vayan con pistolitas de agua, serpentinas y mixtura a las manifestaciones, donde los manifestantes llevan palos, llevan bombardas, llevan piedras, llevan todo. Y los policías deben ir con pistolitas de agua. Para mala suerte, todos los rochabús del Perú están malogrados. ¿Se acuerdan de los rochabús? Entonces la pregunta sería, ¿podemos quitar la firma de esos acuerdos? Con las consecuencias económicas que significa. Pero, porque ahorita, por ejemplo, ustedes están gozando de un acuerdo de Porqui con la banca internacional. ¿No es cierto? Ahí van a tener no sé cuántos puentes, van a tener no sé cuántas motos, en fin. Y si esa banca internacional dice, tú no estás apoyando el objetivo 5 con el numeral 5.6, así que no te vamos a ayudar. Ya no pregunto más ya. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Como decían nuestros maestros, si los alumnos no preguntan, quiere decir o que no han entendido nada. Ay, Dios. Jalaos. No han entendido todo por eso. Muchas gracias. No, yo creo que nos ha dejado anolados con conclusiones y no despertamos de ello. Gracias, Hugo, por toda esa labor de investigación que te has cargado sobre los hombros y sobre todo en todo lo que significa tu experiencia docente universitaria, que una vez más es una prueba de que tuvimos una muy buena educación y que nuestra cabeza no solamente está sobre los hombros, sino que todavía nos sirve para pensar.
Y no digo para peinarnos porque algunos ya no peinan. Y pues leyendo muchas cosas de los objetivos y los escritos que van acompañando a todas estas resoluciones y obligaciones que imponen las ONGs, hace pensar pues, en lo que nos insistía el padre Fanelo, ¿no? En la lógica, por eso es que lo he nombrado, el manejo lógico del lenguaje. Y eso hay que tener cuidado. Por ejemplo, al principio les hice hincapié, los objetivos eran expresiones de los deseos y ahora resulta que estamos obligados. O sea, ya no son expresiones de deseos, de anhelos, no, ahora son obligaciones. Y no todos los objetivos, por supuesto. Bueno, si no hay más preguntas, comentarios, agradecerte, Hugo, por tu comentario, tus estudios y tu charla que nos has dado. Muy interesante. Muchísimas gracias. Y esperamos ver qué podemos hacer. Creo que es un tema futuro de poder tratar entre todos nosotros alguna salida, ¿no? Dentro de la convivencia. Bueno, gracias a todos por su participación, por su presencia. Nos estamos viendo entonces para la próxima semana, que va a haber misa el jueves, ¿ya? Un saludo a todos y gracias, muy amable. Gracias a todos.